Hola queridos amigos, hoy les traigo otro tutorial acerca de cómo resolver un problema y a veces el problema nos lo piden de dos maneras diferentes. Entonces, nosotros sabemos que en matemática, o que la matemática tiene cohesión interna. ¿Qué significa esto? Que se puede resolver un problema de distintas maneras o de distintas ramas de la matemática, ¿sí? Bueno, vamos a intentar resolver este problema de dos maneras diferentes, así que bueno, vamos a ello. Primero, siempre cuando ustedes van a resolver un problema hay que leerlo. Hay que leerlo todas las veces que sean necesarias hasta comprender a qué queremos llegar. Si nosotros no sabemos a qué queremos llegar, ni siquiera intentemos resolverlo. ¿Tá? Entonces dice, la actividad, como les dije recién, es resolver la siguiente situación de dos maneras distintas. Y el problema dice lo siguiente. Una persona gasta un tercio de su dinero y luego 2/5 de lo que le queda tiene aún $60, dice ahí. ¿Cuánto tenía al principio? O sea que, si ustedes se fijan, si leemos cuidadosamente el problema, lo que hay que hallar es cuánto dinero tenía al comienzo, o con cuánto dinero contaba al comienzo. Bueno, vamos a ir entonces con la solución. Le vamos a poner solución 1 acá. ¿Sí? Solución 1. Por supuesto que yo acá les voy a mostrar dos posibles soluciones, pero no significa que digamos, que sean las únicas dos soluciones posibles que hay, ¿no? En matemática, como ustedes saben, siempre hay, o siempre se puede resolver un problema de muchas maneras. Tal vez a ustedes se les ocurra otra y después me la pueden compartir si quieren. Bueno, solución 1. Primero vamos a leer, si ustedes se fijan, dice que una persona gasta un tercio de su dinero. Claramente ahí aparece la fracción un tercio. ¿Tá? Es lo primero que nos llama la atención, aparece la fracción un tercio. Fíjense que si nosotros pensamos cuidadosamente la situación, estaríamos pensando que si vos gastaste un tercio, podríamos pensar en un dibujo, vamos a suponer, ¿sí? Que vamos a representar el dinero que tiene esta persona, el dinero total, con este gráfico. Si hablamos que gastamos un tercio, es decir, que gastamos la tercera parte, podemos dividir, ¿tá? Este dinero en tres partes iguales. Supongamos que son tres partes iguales, ¿no? De las cuales nosotros gastamos un tercio. Entonces vamos a suponer, ¿sí?, que nosotros gastamos acá un tercio. Sería una parte de 3. Aquí tendremos el primer tercio gastado. Si ustedes analizan bien la situación, ¿tá?, y nos preguntamos cuánto nos queda por gastar. Bueno, claramente acá, si ustedes miran bien, nos estarían quedando un tercio y otro tercio más, lo cual serían 2/3. Esto sería lo que queda. ¿Está? Lo que quedó. Miren qué importante con un gráfico cómo yo me puedo guiar con el problema. Bueno, ahí analizamos recién la primera parte, hasta acá donde dice que gasta un tercio de su dinero. Luego dice que gastó 2/5, acá tendríamos la idea, de lo que le quedó. Recordemos que lo que le quedó son 2/3. Entonces, a ver, analicemos esa cuestión. Gastó 2/5 de lo que le quedó. O sea, gastó 2/5 de lo que le quedó, que serían 2/3. O sea, 2/5 de 2/3. ¿Sí? En matemática, la palabra de significa multiplicar. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, esto sería 2/5 por 2/3. Si nosotros hacemos este producto, recuerden que la multiplicación de fracciones se hace numerador con numerador, denominador con denominador. Nos quedaría 4/15. Entonces vamos analizando la situación. Primero entonces gastó un tercio y ahora gastó 2/5 de 2/3, que equivale a 4/15. No se olviden de eso. Y dice que aún tiene $60. ¿Está? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar entonces, vamos a borrar un poquito acá lo que teníamos. Recuerden entonces que gastó primero un tercio y gracias al cálculo que hicimos, gastó después 4/15. Entonces, nos acomodemos un poquito. Primero, gastó un tercio, dijimos. Segundo, gastó
4 quinceavos gracias al cálculo que hicimos anteriormente. Y finalmente sabemos que quedan 60 dólares. Quedó. O sea, le sobró, mejor dicho. ¿Sí? Quedó 60 dólares. Bueno, lo que se me ocurre que podríamos hacer nosotros, como tenemos fracciones aquí, sería ver, sumar estas dos fracciones. ¿Por qué? Para saber el gasto total entre esas dos fracciones. Entonces, tendríamos que hacer un cálculo acá, auxiliar, y podemos hacer 1/3 más 4 quinceavos. Bueno, recuerden que para sumar fracciones tenemos que buscar, y más si tienen distinto denominador, hay que buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Si ustedes analizan bien, entre 3 y 15, como el 15 está en la tabla del 3 por 5 de 15, el mínimo común múltiplo sería 15. Entonces una forma sería amplificar la fracción 1/3 multiplicando por 15 al numerador y al denominador. Con lo cual a nosotros nos quedaría 15, ¿sí? Perdón, acá dije mal. Perdón. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar por 5 sería, ¿no? Por 5. Fíjense qué fácil que es equivocarse, ¿no? Entonces nos quedaría 5 quinceavos, ¿tá? Más 4 quinceavos. Si nosotros hacemos este cálculo, nos daría 9 quinceavos. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, amplificamos la fracción multiplicando el numerador y el denominador por 5. Me quedó 5 quinceavos más 4 quinceavos. Como tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y me da 9 quinceavos. ¿Qué quiere decir esto? Que con los dos primeros gastos que hizo esta persona, gastó 9 quinceavos del total. ¿Está? Recuerden que les quedó 60 dólares al último, ¿no? Bueno. Y ahora nosotros tenemos que pensar, a ver, si en total gastó 9 quinceavos del total, ¿cómo podríamos representar al total de plata que tenía esta persona en fracción? Eso primero tendríamos que preguntarnos. Si ustedes se fijan, tengo 9 quinceavos, para llegar al total, que sería 15 quinceavos, me están faltando 6 quinceavos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al total lo puedo representar con la fracción 15 quinceavos. Entonces, a ver, veamos esa idea. Yo sé que 9 quinceavos, si le sumo 6 quinceavos, voy a obtener 15 quinceavos. Y esta fracción representa el total del dinero. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Ese sería el total del dinero. Entonces, vamos a analizar la situación. 9 quinceavos sería lo que gastó en los dos primeros gastos. Y dice acá que el mismo problema te lo dice que le sobraron 60 dólares. Entonces claramente, si esto representa los dos primeros gastos, como puse acá 1 y 2, o sea, representa el gasto 1 y el gasto 2, ¿sí? Quiere decir que esto sería lo que le sobra en fracción, que equivale a su vez a los 60 dólares que nos está diciendo el problema. Con eso nosotros podemos deducir, ¿sí?, que 6 quinceavos equivale a 60 dólares. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Y van a ver que con esto yo puedo resolver ahora el problema. ¿Por qué? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Lo que vamos a hacer es, primero vamos a borrar un poquito acá, porque ya hemos podido hacer esta deducción. Y fíjense que con esto tendremos solucionado prácticamente el problema. Borramos acá un poquito. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos ahora que 6 quinceavos equivalen, ¿sí?, a 60 dólares. ¿Se entiende? Bueno, nosotros ¿qué queremos saber? Queremos saber cuánto dinero equivale a 15 quinceavos. Porque la pregunta es, ¿cuánto dinero tenía al principio? ¿Está? Si ustedes analizan acá, podrían detener un poquito el video y analizar esto que puse acá, que 6 quinceavos equivalen a 60 dólares. Entonces, una forma que a mí se me ocurre, hay muchísimas, ¿no? Una forma que se me ocurre es que si 6 quinceavos equivalen a 60 dólares, yo podría conseguir, ¿sí?, un quinceavos haciendo la siguiente cuenta. Yo a 60 dólares lo voy a dividir por 6, o sea, 60 lo vamos a dividir por 6. ¿Por qué? Porque justamente 6 quinceavos equivalen a 60 dólares. Si yo quisiera un quinceavos,
tendría que simplemente dividir por 6. ¿Se entiende? 60 dividido 6 serían 10 dólares. Y ya está resuelto el problema, porque fíjense que un quinceavo equivalen a 10 dólares. Como yo quiero 15 quinceavos, ¿sí? Como yo quiero 15 quinceavos, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar a 10 dólares por 15. ¿Está? Porque tengo un quinceavo y yo necesito 15 quinceavos. Entonces hacemos 10 por 15 y esto da 150 dólares. Y entonces ahí tendría solucionado el problemita. ¿Se dan cuenta? De esa manera yo podría decir o podría llegar a la solución con este pensamiento. Vuelvo a repetir, hay muchas formas de pensarlo. Esa es una forma. ¿Está? Seguramente a ustedes se les puede ocurrir otras. Y me gustaría que por ahí puedan compartir alguna de esas soluciones que pensaron en los comentarios. Bueno, vamos a ver entonces otra posible solución. ¿Sí? Vamos a ver otra posible solución. Vamos a borrar aquí. Y vamos a ver otra posible solución. Ya sabemos el resultado, entonces vamos a poder analizar más cuidadosamente la idea. Bueno, a ver. Vamos a volver a leer el problema. ¿Sí? Vamos a volver a leer el problema. Y el problema dice, nuevamente, una persona gasta un tercio de su dinero, luego 2/5 de lo que le queda y todavía le quedan 60 dólares. ¿Cuánto tenía al principio? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Acá fíjense que podríamos llamar, le podremos poner D al dinero total. ¿Por qué digo esto? Porque justamente eso es lo que nos está pidiendo el problema, nos está pidiendo cuánto tenía al principio. Entonces le vamos a llamar, al dinero total le vamos a llamar D, con la letra D. Entonces dice, una persona gasta un tercio de su dinero. Entonces, el primer gasto que hace esta persona es un tercio del dinero en total. Eso se puede escribir como un tercio de. ¿Está? Un tercio de su dinero. Luego, lo vamos a dividir así, 2/5 de lo que le quedó. Recuerden que nosotros acabamos de decir, acá vamos a poner cálculos auxiliares nuevamente, gastó 2/5 de lo que le quedó. Si vos gastaste un tercio, recordemos, teniendo en cuenta la solución anterior, si vos gastaste un tercio, te están quedando 2 tercios por gastar. Entonces, vas a gastar ahora 2/5 de los 2 tercios. Recuerden que la palabra de significa multiplicar. Y acá aparece nuevamente el mismo cálculo. 2 por 2, 4 y 5 por 3, 15. O sea, 4 quinceavos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después gastaste 4 quinceavos del dinero. ¿Estamos? Y finalmente nos quedó, o sobró, mejor dicho, sobró, ¿sí? 60 dólares. ¿Está? Bueno, acá es donde nosotros tenemos que pensar. Fíjense que lo que estamos queriendo plantear, ya se habrán dado cuenta, es una posible ecuación. Ese sería el objetivo. Yo podría pensar en una ecuación. Si analizamos cuidadosamente, este sería el primer gasto, este sería el segundo gasto y esto es lo que sobró. Entonces, como conclusión, yo podría decir que si agrupo todo esto, o mejor dicho, si sumo lo que gastes más los que me sobró, voy a obtener el dinero total. Que nosotros representamos al dinero total al principio con la letra D. O sea que acá obtendría el dinero total. Entonces, me va a quedar, o podría plantear la siguiente ecuación. Podría decir, un tercio del dinero, ¿sí? Más 4 quinceavos del dinero, más los 60 dólares que me sobraron, me va a dar el dinero en total. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí lo que yo pude plantear es una ecuación en donde aparece un término desconocido, que sería en este caso la D, y que en nuestro problema representa el dinero total de esta persona. Bueno, simplemente lo que tendríamos que hacer es resolver esta ecuación. Bueno, vamos a pasar a resolver la ecuación. Borramos aquí. Y vamos a intentar resolver esta ecuación. Vamos a resolverla, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a acomodarla un poquito más acá la ecuación para que nos quede más prolijito. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar a resolver. Recuerden tener siempre los cálculos auxiliares al costadito.
Así es más fácil el cálculo. ¿Tá? Bueno, recuerden que ¿cuál es el objetivo? Es despejar la letra D en este caso, a hallar el valor de la incógnita. Para eso hay que dejarla totalmente sola de un lado de la igualdad. No importa si es del lado izquierdo o del lado derecho. A tener en cuenta, fíjense que tengo términos que contienen la incógnita, está tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y hay otros términos, que en este caso es uno solo, que no contienen la incógnita. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente agrupar aquellos términos que tienen la letra D de un lado de la igualdad. Por ejemplo, a ver, esto depende de cada uno, pero ustedes pueden agrupar donde quieran. Mientras hagan los pasajes de manera correcta, ustedes pueden agruparlos donde quieran. ¿Está? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer acá, fíjense, voy a pasar estos dos términos para el otro lado. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una suma, o lo puedo pensar con un signo positivo. Este también está sumando. Entonces me quedaría del lado izquierdo, le voy a dejar el 60. 60 igual a D, que sería lo que tenemos del lado derecho. El 1/3 D que está sumando lo voy a pasar restando, entonces me va a quedar 1/3 D. Y el 4/15 D que está sumando también lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar 4/15 de D. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer acá es sumar o restar estos términos del lado derecho de la igualdad. Acá la D, aunque no tiene nada escrito, podríamos pensarlo como una D. ¿Se dan cuenta? O 1 por D. Y además, como estamos trabajando con fracciones, le podría agregar un 1 como denominador. Entonces, ¿qué cálculo auxiliar tendría que hacer yo? Tendría que hacer 1 sobre 1 menos 1/3 menos 4/15. Y ahí resolver esta cuestión. Bueno, una forma práctica de hacerlo acá, como es sencillo, acá el mínimo con un múltiplo entre 1, 3 y 15 es el mismo 15, porque está en la tabla del 3. 3 por 5 da 15, ¿no? Entonces podemos amplificar las fracciones. Acá esta podríamos multiplicar por 15 al numerador y el denominador. A esta otra podríamos multiplicar por 5 al numerador y el denominador. Y esta la dejamos igual. Entonces nos va a quedar 15 sobre 15avos, ¿está? Menos 5 sobre 15avos, ¿está? Menos 4 sobre 15avos. Y simplemente tenemos que hacer esta suma y resta de fracciones. Fíjense que me quedaría 15 menos 5 me da 10. Y 10 menos 4 me daría 6/15. Como se dan cuenta, acá apareció el 6/15. ¿Está? Entonces, conclusión, acá me quedaría 60 igual a, ya sumé y resté todos estos términos que contienen la D y me quedó 6/15 D. ¿Está? Bueno, acá simplemente tenemos que despejar la D. Recuerden que despejarla es dejarla totalmente sola. A la D puede estar del lado izquierdo o del lado derecho. Eso no importa. Total es una igualdad. Y acá lo que le molesta es el 6/15. Como el 6/15 está multiplicando con la letra D, lo que vamos a hacer es pasarla dividiendo. Entonces me va a quedar 60 dividido 6/15. Y eso me va a dar como resultado el dinero total. Y aquí tendríamos ya la solución. Fíjense que esta división me quedaría 60 dividido 6/15, la hago acá del lado derecho. Recuerden que para hacer una división con fracciones podemos transformar el entero justamente en una fracción, agregando un 1 como denominador. Y una división se resuelve multiplicando por el inverso de la segunda fracción. Invertimos la segunda fracción y transformamos la división en una multiplicación. Bueno, acá, como ya sabemos, podemos simplificar el 60 con el 6 por 6. Entonces acá me va a quedar 1 y 60 dividido 6 acá me va a quedar 10. Y fíjense que si ustedes multiplican, me quedaría 10 por 15 y 1 por 1. 10 por 15 me da 150 y 1 por 1 me daría 1. Entonces el resultado de esto, ¿sí?, sería 150. Conclusión, entonces, llegamos a que el dinero total son en este caso $150. Y con eso podríamos terminar justamente de resolver este problema. Bueno, fíjense que ahí tenemos dos maneras distintas de resolver la misma situación, pero claramente si ustedes analizan las dos soluciones, ¿tá?, van a ver que los números que aparecen son los mismos, ¿tá?, pero son distintas maneras de lograr de llegar al resultado. ¿Sí? Uno por medio de una ecuación y otro es operando con fracciones y tratando de hacer ciertas deducciones. Bueno, espero que les haya gustado el video, que los haya ayudado
y que se animen a resolver este tipo de problemas. Son problemas para pensar, pero claramente hay que manejar las operaciones con fracciones. ¿Está? Bueno, les mando un abrazo muy grande. Cualquier cosa en los comentarios, si pensaron otra forma de resolver el problema, estaría bueno que los pongan, así los analizamos juntos. Bueno, les mando un gran abrazo, nos vemos pronto.